Muy buenas tardes a toda América Latina, muy buenas noches a Europa y muy buenos días ya en el Asia. Les saluda Jorge Caicho desde Universal TV Digital en el programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el segmento de Desarrollo Sostenible, como siempre todas las tardes, todos los sábados con ustedes. Un placer saludarlos. Gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante, un objetivo de desarrollo sostenible muy desafiante, diría yo, y que tiene que ver con lo que encadena progreso, ¿verdad? Es nada menos que el objetivo número 9, que es industria, innovación e infraestructuras. Para abordar este objetivo tenemos nuestros invitados, pero antes de ello quiero cederle la palabra y saludarlo a Ricardo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto compartir nuevamente este espacio contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un placer también estar acá con, no solo contigo, sino con nuestros especialmente invitados, que son personas de mucha experiencia y que van a colaborar con nosotros para abrir no solamente los ojos, los oídos, sino las mentes de las personas que van a escuchar esta entrevista. Es muy importante tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenibles. Y en este caso vamos a ver lo que es la industria, la innovación y infraestructura, que es lo que nos puede sacar adelante como país. Puedes presentarlos. Excelente, Ricardo. ¿Qué te parece? Me permitiré presentar y saludar a nuestro primer invitado, don Alejandro Narváez Liceras. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no?, por la Universidad Autónoma de Madrid, con 20 años de experiencia profesional y académica, creo que un poquito más de los 20 años, tanto en el sector público como privado. Él ha sido presidente del directorio de Petroperú y director ejecutivo de Foncodes, alcanzando ambas entidades resultados sobresalientes, ¿no? Inclusive ha sido nombrado funcionario público del año en el año 2004, nada menos. Gerente general de Hidrocarburos Consulting SAC y docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, y docente asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes, don Alejandro Narváez. Qué gusto compartir estos espacios con usted. El gusto es mío, Jorge Luis, Ricardo, igualmente. Bueno, yo estoy, como decía en mi breve presentación, bastante lejos de la metrópoli del centro peruano de Lima, en una de las regiones más, digamos, bueno, voy a ser muy directo, más atrasada del Perú, Apurímac. Apurímac tiene unos indicadores económicos y sociales más que preocupantes. Y los temas que ustedes plantean en esta entrevista, este conversatorio, son sumamente valiosos y creo que pueden, de alguna forma, igual presentarnos alguna agenda de trabajo para los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años. Así que encantado de conversar estos temas. Muchas gracias, encantado nosotros de tenerlo. Ricardo, te puedo pedir que presentes a nuestro segundo invitado, por favor. Sí, por favor, muchas gracias. En este caso voy a presentar al ingeniero Justo Víctor Alberto Arriola Sánchez, que es ingeniero industrial colegiado y es especialista en diseño industrial en la línea de agroindustria. Es especialista en formación para la elaboración de documentación relacionada con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, muy importante. Y especialista en formación de documentación para la elaboración de documentación relacionada a la gestión de manejo de residuos sólidos, especialista en formación de documentación relacionada con la gestión de HACCP para la autorización sanitaria, capacitación y charlas en materia de seguridad y salud de trabajo y ambiente de diversas empresas. ¿Sí? Y si no hay salud en el trabajo, la empresa puede tener muchas dificultades. Es especialista en asesoría de homologación de empresas, calidad, ambiente, SGST. Especialista en formación para la elaboración de la documentación relacionada con la gestión de desechos de aguas no domésticas. En este caso tenemos, él es egresado de doctorado en Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de en la Universidad Mayor de San Marcos. También maestría en la Bioestadística, Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
maestría de Investigación y Operaciones y Sistemas de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UPG, Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, y egresado de la Maestría de Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingeniero industrial de la Universidad Ricardo Palma. Bachiller en Ingeniería Industrial, Universidad Ricardo Palma. Bienvenidos a los dos en nuestro programa y les deseamos lo mejor y muchas gracias por aceptar venir. Ahora empezamos a hablar de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, si me permite, Jorge. ¿Me permites primero, me gustaría escucharlo a don Justo Arriola, su saludo, y Sí, luego doy un pequeño marco del objetivo? Claro que sí. Justo. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches con todos. Agradeciendo de antemano la invitación por a este medio que realmente va a dar mucho aporte en este conversatorio, ¿no? Muchísimas gracias, Justo. Muy bien, rápidamente abordamos este objetivo, digamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, ¿verdad? Recordemos, estos objetivos promovidos, impulsados por las Naciones Unidas, particularmente el Programa Nacional de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, proponen una definición de objetivos y metas, cada objetivo de los 17. Y cada meta, digamos, cada objetivo tiene una docena de metas aproximadamente, y comienza a ser una especie de definición de tareas. Y unas tareas que en algunos países o regiones del mundo tienen mayor necesidad de que se cumplan que en otras. Es decir, las brechas para llegar a un promedio mínimo, un estándar mínimo en la cual permita evidenciar que hay condiciones para desarrollarse, es lo que pretende las Naciones Unidas con estas ODS. No significa que cumpliendo ODS, nosotros, o las metas que propone cada objetivo, nosotros como país, o la región América Latina, o Centroamérica y tal, no significa que estemos bien, significa que no estamos mal y que tenemos bases para poder progresar. ¿Correcto? Yo lo pongo en esos contextos para definir estos objetivos, porque si pretendemos ser más agresivos, comercial y económicamente hablando, en materia de desarrollo, necesitaríamos generar impulsos más domésticos, más por países, para efectos de poder tener resultados también que una radiografía en un país permita evidenciar si lo hay o no, y vamos midiendo eso. Y hay muchos indicadores de medición para efectos de desarrollo sostenible que podrían ayudar a medir si esto está sucediendo. Entonces, las decisiones de país, de cada país, y dentro de cada país, de cada territorio, son fundamentales para su propio desarrollo. Lo que permite una ODS, o todas ellas, las 17 en conjunto, es tener por lo menos un contexto de cuáles serían los temas que debieran estar considerados en los planes de desarrollo, por ejemplo. Menciono todo ello por lo siguiente, porque existe esta ODS 9 en particular. Esta ODS que digamos, siendo industria, innovación e infraestructuras, es una de las pocas, o la ODS quizás, de repente hay 2 o 3 que comulgan con esta en particular, que lo que va a hacer es como un tractor jalar para que el desarrollo pueda fluir en nuestros territorios y países y regiones, cumpliendo estándares, sin duda alguna, que le den ese matiz profundo en sostenibilidad, pero desarrollo al fin y al cabo. Dicho esto, esta es una de las ODS tan fundamentales que no podemos perder de vista de darle una importante prioridad, sin duda alguna, insisto, cumpliendo estándares en todos los sentidos para que sea realmente sostenible en su contribución. Dicho esto, Ricardo, no quiero ahondar mucho más en el valor, la importancia de esta ODS, pero quizás enunciando algunas metas que tú has considerado allí, podríamos seguir decantando y viendo cuáles las prioridades, por ejemplo, en Centro y Sudamérica. Sí, Coméntanos cómo un no. poquito. Antes de precisar las metas, me gustaría dar un pantallazo a los que nos escuchan y los que nos ven, de que esta ODS número 9 contempla de que es muy importante que la inversión en infraestructura y la innovación son los motores fundamentales de crecimiento y desarrollo económico.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los avances tecnológicos también son esenciales y para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficacia energética. Importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas. Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y más del 90% proviene del mundo en desarrollo. Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento y promover la innovación y emprendimiento. Es correcto de que lo que decía Alejandro, que está ahorita ubicado en una zona muy difícil de acceso a la conectividad como es Apurímac, que es una de las zonas más pobres del mundo y más atrasadas en lo que respecta a desarrollo. Y por eso me voy a permitir ahora hablar brevemente de las metas del ODS 9, industria, innovación e infraestructura. Uno es desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Promover una industrialización inclusiva y sostenible, y de aquí al 2030 aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al Producto Interno Bruto, de acuerdo a las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, y a los servicios financieros, incluidos con créditos asequibles y su integración en las cadenas de valor a los mercados. Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo a sus capacidades respectivas. Aumentar la investigación científica, que es muy importante, la investigación científica, y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo, sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo. Es muy importante esos temas de tecnología, investigación e innovación. Y por último, aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal asequible a Internet en los países menos adelantados. Muchas gracias. Excelente, qué bueno, Ricardo. Acá hay elementos sumamente valiosos que rodean a este objetivo 9. Yo quisiera de repente una primera intervención, no sé si se anima ahí Justo o Alejandro. Un poco la reflexión es, ¿qué opinión tienen ustedes de cómo se está abordando el valor que puede significar este objetivo en particular? La figura de industrialización, qué duda de innovación, eso está descontado que esto no hay ninguna duda, pero el trabajo de desarrollo industrial o diversificación productiva también, ¿cómo ustedes ven, por ejemplo, en América Latina en general, qué problemas o qué coyunturas o qué factores están afectando en mayor consideración a
a estos desafíos de industrialización que tenemos todos los países que no estamos desarrollados, subdesarrollados. No sé si justo de repente nos ayuda un poco a su punto de vista. Claro, yo podría darles un pequeño alcance, no sé si puedo compartir una información, o no lo quisiera. ¿Puedo compartir imagen? Ahora sí. Ya. Es importante, a ver, ¿lo están viendo? Sí. Ya. ¿Ya? Ya, ya. Ya. Voy a hacer un poco el tema de innovación y tecnología. Es un tema muy amplio que nos demandaría días explicar y sobre todo con la problemática en Latinoamérica. Hablo de Latinoamérica. Si están viendo acá esta diapositiva, esto es un informe que la ONU, la División Tecnológica y Logística, hizo con respecto, miren qué año es, el 26 de febrero del 2021, donde se ponen puntos muy cruciales acerca que tiene que ver con, obviamente, con la 9, ¿no? Que son los pilares para donde va el desarrollo de la ciencia y tecnología. En este caso, la inteligencia artificial, Big Data, blockchain, 5G, impresión 3D, robótica, drones, nanotecnología, energía solar, que estamos hablando de renovables, y que están incluidas todo en este contexto que se llama Industria 4.0. Ahí les he puesto la referencia. Este informe que nos da el problema latinoamericano. El informe concluye así, sin ser pesimista ni ser alarmista, ¿no? Que da a entender que la investigación que Brasil es el mejor país posesionado a nivel de Latinoamérica, en el puesto 41, con un punto 65, que pueda estar en un nivel, digamos, que pueda afrontar esta problemática, ¿no? Y los demás países que le siguen, que son medio altos, pues son puntajes. Estados tienen Chile, mi vecino, México, Costa Rica, Argentina, Panamá, Uruguay y Colombia. Ahora, esto fue en el 2021, ¿no? En febrero. Habría que ver cómo puede cambiar con las políticas que ahorita está pasando en Chile y en Argentina. Habría que ver otra vez investigar. Pero bueno, hasta ese momento esto estaba. Y nosotros, como Perú, estamos en el puesto 89, medio bajo. Y los más bajos ya están Ecuador, República Dominicana, Venezuela, no sé ni qué decir. Lo que quiero decir, la industria 4.0 es el pilar ahorita de lo que es la industrialización, en lo que va a usar todas las técnicas y conocimientos sabidos, el manejo de Big Data, el trabajo en nube, el Machine Learning en sí, y que tiene que ver con la conectividad. Si bien es cierto, la transformación digital es un proceso lento en nuestra región, ya hay organizaciones como la financiera que ya utilizan, por ejemplo, el Machine Learning para la toma de decisiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tiene que ver también con una parte del desarrollo de empleos. Esto ha generado nuevos roles de profesionales, ¿no? Los data analíticos, los data ingenieros, los data science. Son tres puestos cruciales en esto. En el financiero hay bastante metido en eso, porque utilizan algoritmos de inteligencia artificial para decir a quién le da préstamo, a quién no. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? El otro detalle importante que es el punto de cómo la industria 4 ha llegado a este nivel. Si se dan cuenta, industria 1, que estábamos, digamos, en la época de máquina de vapor, o sea. Industria 2, Ford, la automatización en línea. Industria 3, ya la automatización robótica, pero cableada. Y Industria 4.0, ya es nube. Por lo tanto, si necesito nube, necesito comunicación. Y comunicación, necesito tener una red amplia. ¿No es cierto? Correcto, correcto. Entonces, esa red, por ejemplo, acabo de conversar con un colega que está en Costa Rica, me dice, allá están manejando 5G como si nada, y acá todavía, por los problemas de política, o sea, lastimosamente en la región, si la política, no quiero hablar de política, si no hay una política responsable como ruta hacia un norte, podemos como país, porque tenemos recursos, como hace poco estoy haciendo investigación en nanotecnología con el cristal de lino y celulosa. La nanotecnología, lo que quiero decir, es un pilar también. La región tiene mucho por investigación en nanotecnología que otros países no tienen esa ventaja.
pero necesitamos un poco de transferencia de tecnología. Ahora estamos hablando ya de la innovación abierta y la innovación cerrada. O sea, el tema de innovación es muy amplio, pero uno de los puntos importantes es la industria 4.0. Hay empresas acá que sí están usando un poco de industria 4.0. Todo nube. Justo, perdóname la interrupción. A ver, entiendo muy bien la industria 4.0, pero digamos, en el mercado, en el mercado de oferta de productos, de bienes y servicios, no todo puede ser sustituido con esta industria. Esta industria puede acortar brechas, generar más eficiencia, generar nuevos productos, que duda cabe, perfeccionar otros que existan, sustituir también algunos, pero eso es y además transversalmente ayuda muchísimo, que duda cabe, a la mayoría de empresas. Pero hay empresas que no van a dejar de producir alimentos, no tiene nada que ver con ello. Por ejemplo, y la industria, alimentos de cosecha, producción, alimentos frescos, procesados, etcétera. Eso es una línea que puede perfeccionarse con este tipo de industrias para ser más eficientes, pero no sustituye la industria alimenticia, que es gigantesca y prioritaria en el mundo, por ejemplo. Y en general, creo yo, o sea, perdóname, y en general se viene complementando o potenciando o reduciendo, depende del tipo de industria, por ejemplo, automotriz. México se me ocurre, Brasil se me ocurre, Argentina creo que todavía están ahí, no sé si todavía. Entonces, insisto, o sea, no es que se sustituya, yo tengo una opinión por lo que estoy viendo acá proyectada. Esta imagen, por ejemplo, no es que sustituya, es que potencia, algunas veces sustituye, pero en otras no necesariamente, ¿no? Entonces, no es que sea la 3 por la 4 y no necesariamente es así, ¿no? Puedo darte otro alcance, o sea, por ejemplo, Chile tiene una cadena alimentaria en productos, si no me equivoco, en hortalizas y productos como la manzana, todas estas cosas. Tiene una industrialización muy asertiva que aplica ya modelos, estamos hablando de algoritmos, donde ellos optimizan su nivel. Chile en ese sentido nos lleva una gran ventaja, que acá todavía no hemos llegado a ese punto. Y no estoy sustituyendo. Lo que quiero decir, que esto va a ayudar a beneficiar, a optimizar todo lo que tenemos. De acuerdo. Sí, claro. A eso me refiero. En algunas cosas sí es sustitución, en otras potencia, ¿no? Y ahora totalmente de acuerdo. La innovación también va a depender de que teniendo, porque tenemos muchos talentos acá, que tú puedes crear algoritmos para la búsqueda y resolución de algún problema de nuestra región, ¿no? Porque no es lo mismo Europa que Latinoamérica, que Estados Unidos. Nosotros tenemos problemas diferentes, ¿no? Como por ejemplo, estos problemas que tenemos de epidemiología, ¿no? El programa epidemiológico. El mapa de calor, por ejemplo, es industria 4.0, que nos ayuda a poder hacer un diagnóstico. ¿No me entiendes? Por eso digo, o sea, es transversal. Sí, no es que se sustituya, sino que es transversal. En algunos casos crea servicios específicos potenciadísimos como el sector bancario y financiero. Quiero darle paso, te agradezco mucho justo la intervención, pero me gustaría que también tuviera don Alejandro. ¿Cuál es el enfoque, don Alejandro, digamos, que pudiéramos advertir a las naciones, a los tomadores de decisiones, al empresariado, inversionistas en general, que pudieran ayudar factores competitivos, por ejemplo? Si las condiciones de competitividad están dadas, ¿y cuáles son esos desafíos que todavía faltarían en la región América Latina, por ejemplo? Bien, Jorge Luis. Primero, yo quisiera un poquito contextualizar esta conversación. Estamos en un periodo completamente distinto a épocas pasadas. Estamos en unos tiempos infinitamente diferentes de lo que fue el siglo XX. Decía el fundador del Foro Económico Mundial, a partir de la crisis de 1929 y el año 2008, la famosa crisis financiera, decía de que el mundo va a entrar a un nuevo reseteo, ¿no? El nuevo reseteo mundial. Y de hecho ha habido ya apuntes, aproximaciones, discursos en torno a este tema del reseteo mundial en enero de este año. Y probablemente en este mes de mayo o en los próximos meses se va a llevar a cabo un poco ese evento presencial del Foro Económico Mundial, donde se va a plantear este tema de el mundo no será igual que el siglo XX, ni mucho menos.
Eso es un primer tema. Por lo tanto, la agenda va a ser diferente. Segundo tema, los objetivos del desarrollo sostenible no se van a cumplir. Y mucho más grave se ha puesto, por ejemplo, el tema del hambre cero. Eso es una utopía que el año 2030 se pueda cumplir, ¿no? Eso claramente, todos los objetivos se van a replantear. Las Naciones Unidas tendrán que ahora hacer una especie de reseteo de los objetivos y las propias metas de cada objetivo. El tercer tema es, ¿cuáles son los desafíos para nosotros, para América Latina, en cómo podíamos salir de estos efectos tan catastróficos de esta crisis sanitaria, económica y social que está viviendo el mundo? Yo creo que ese es el tema en este momento central, ¿no? Al margen de una evolución significativa de la ciencia, que estamos en Industria 4.0, al margen de todo eso, en este momento hay un indicador clave que nos tiene que plantear tareas puntuales. La pobreza en el Perú se ha disparado en 10 puntos porcentuales con respecto al año 2019. Estamos hablando, según el INEI, en 30.1%. Eso implica más o menos 3,5 millones o 4 millones de peruanos en situación de pobreza. Y 5.1% de pobreza extrema. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? Y había un planteamiento interesante que hizo José Ricardo, en tema de inversión en infraestructura, inversión e innovación. Bueno, pues aquí está el gran reto, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros, América Latina o Perú, entre otros, podría de alguna forma salir rápidamente de los efectos catastróficos de esta crisis que estamos viviendo en este momento? Pero cuando yo miro un poco las cifras y los datos y los retos que se están planteando, por ejemplo, los gobernantes de América Latina, yo soy muy pesimista en ese sentido. Soy pesimista porque todos los países se manejan en términos de presupuestos, ¿no? Y hay unos datos que soltó el expositor anterior. Por ejemplo, en América Latina, en duda, el presupuesto para investigación es 0.65 en promedio del PBI. En Perú estamos en 0.12, es nada, literalmente, comparado con países como Chile, Colombia, México, Brasil, ¿no? Estamos infinitamente lejos de lo que podía hacerse investigación en nuestro país. Entonces, para mí, para una persona que estoy cerca al mundo real, al mundo empresarial, el reto en este momento es que, si hablo desde Perú y para una región como Apurímac, que es una región eminentemente minera, donde se da la gran paradoja de una región rica llena de pobres, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Y entonces había el tema de inversión en infraestructura. Yo no conozco ningún país que haya salido de la crisis mundial, que no haya salido, repito, quizás redundante, que no haya salido sin una inversión grande, una inversión inmensa en infraestructura principalmente. El ejemplo de la crisis de 1929, el ejemplo de la crisis de 1900 después de la Segunda Guerra Mundial, son ejemplos que están ahí y son, creo yo, replicables en los tiempos actuales. Si el gobierno peruano o cualquier otro gobierno que está tomándose en serio el futuro de su país, de sus ciudadanos, evidentemente tiene que volcarse agresivamente al tema de inversión en infraestructura básica. ¿Y qué es eso de inversión básica? Básicamente, carreteras, colegios, universidades, centros de investigación, hospitales, puentes, caminos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que falta. Yo he hecho mucho en falta, Jorge Luis, mucho en falta, por ejemplo, el gobierno peruano. No vamos a ir demasiado lejos, yo quiero hablar de mi país. Y lo voy a hacer con datos. El presupuesto del año 2020 fue de 177.000 millones de soles. 177.000 millones de soles. El presupuesto del año 2021 es de 183.000 millones de soles. En términos reales, tomando en cuenta la tasa de inflación entre el año 2019, 2020 y 2021, evidentemente es prácticamente la misma cifra. La misma cifra. Es decir, no es un presupuesto reactivador de la economía, no es un presupuesto orientado, lo que decía José Ricardo, un presupuesto orientado a inversión en infraestructura que permita, por un lado, generar empleo y por otro lado, preparar el país para futuros eventos no deseados. Eso es lo que yo veo. Entonces, el próximo gobierno que entre, estamos ahora mismo en época electoral, sea quien fuere,
sin duda, necesitará, primer paso, modificar el presupuesto nacional, y ese presupuesto tiene que ser expansivo, contracíclico, y que mayoritariamente el grueso de ese presupuesto tiene que estar orientado a eso que ustedes dicen, inversión. Inversión en infraestructura sobre todas las cosas. Correcto. Y eso permitirá salir del desempleo, permitirá seguramente combatir parte de la pobreza, etcétera. Y eso es lo que exactamente no se está haciendo, ni se está planteando en este momento, en los debates políticos que están dando en estos días, no se ve eso. Y me da mucha pena porque los economistas, colegas míos de San Marcos o de otras universidades privadas, no lo ponen en agenda el debate de cómo salimos de la crisis. Cómo a partir de julio el gobierno peruano, el nuevo gobierno, se va a plantear esos desafíos de recuerdo el desempleo que se ha perdido enormemente y el tema de la pobreza. Son, creo yo, los grandes desafíos que debiéramos plantearnos, por supuesto, en el marco del tema que acabas de plantear, Jorge Luis, y por supuesto con la magnífica presentación que ha hecho José Ricardo. Ricardo, ¿qué opinión te merecen estas reflexiones que vienen desarrollándose en el programa? Sí, básicamente es algo muy necesario el poder sembrar la semilla en las mentes de los futuros gobernantes, que aquí el problema no es agua para el molino de cada partido, sino es agua para el molino del Perú en general. Es primordial salir de la crisis, por lo cual quisiera preguntarle a los dos entrevistados, para salir de la crisis, ¿qué recomendarían realizar al posible gobierno entrante para impulsar el PBI? Quisiera reflexionar en lo siguiente. Tal vez planificar la implementación gradual de centros de producción multiproductos para darle el valor agregado a nuestros recursos naturales, aprovechando que en nuestro país tenemos amplios terrenos seriazos desocupados para aprovechar la diversidad de nuestros pisos climáticos, la gran oferta de la mano de obra actualmente en deseo creciente y la gran demanda creciente de alimentos en el mundo, ocasionada por la pandemia, desde el 25% al 100% está creciendo la demanda de alimentos en el mundo y agua. Para poder crear, mediante el cumplimiento del artículo 58 de la Constitución Económica, Constitución actual del año 93, mediante la economía social de mercado, con cooperativas o asociaciones bien planificadas, con diversos centros industriales de producción alimentaria, mediante la formación y capacitación agraria y multioficios requeridos para tal fin, así como para la implementación de plantas de tratamiento de agua, sistema invernadero, todo lo que pueda necesitar tener una cultura de resiliencia que los permita ser sostenibles y sustentables a través del tiempo. ¿Qué les parece esta situación? Bueno, el punto que acabas de tratar acerca de esto, aprovechar lo que tenemos, yo pienso que va de la mano de que también el talento, porque tenemos muy buenos científicos, el problema es de que este talento no recibe el apoyo y esas innovaciones no se quedan acá. Migran a otros países porque las universidades las absorben. Y lastimosamente, como acaba de mencionar el moderador anterior, el presupuesto para investigación no es suficiente en este país, también lo dijo Montoya. Y en las startups y las incubadoras no han sido suficientes. La incubadora de San Marcos, no me dejará mentir el colega, que no ha sido insuficiente, no ha podido dar ese salto de brecha tecnológica que tenemos. Creo que ese déficit pasar esta brecha nos va a demandar más de 5 años, 10 años, 15 años si no tenemos una política adecuada. Yo hace muchos años presenté un proyecto para salvar vidas en Puno. Había logrado, es una experiencia, había logrado, miren para que vean cómo es la política, había logrado un cascarilla para hornos, para casas en Puno, en un proyecto. Lo presenté en este momento a una incubadora y con CITEC y todo eso,
Y ¿saben? Lo que me dijeron, mientras que no se pruebe un producto vendible, no es viable. Pero si lo que es salvar vidas, para mí fue una decepción. O sea, tú tienes que vendérselo al Estado y el Estado te lo compra y ahí, eso me dio una idea de cierta, una decepción. Porque mientras que uno puede, uno busca, todos sabemos que en Puno se mueren en enfriaje. ¿Qué solución se han dado hasta ahora? Ninguna. Las celdas solares no sirven. Ustedes han visto cuántos programas se han dado y se siguen muriendo. Los animales. Si todos los días se sabe que pasa esto, ¿por qué no hay una solución? ¿No? Es política, ¿no? Y por eso nos va a llevar estas decisiones, como dicen el siguiente gobernante que nos toque, tiene que ser uno de los pilares para salir, ¿no? Porque va a depender de esto como país, si no vamos a ir siendo serviles, ¿no? La idea es que teniendo tantos recursos no lo aprovechemos. El litio que ahorita nos lo quieren quitar, ¿no? Bolivia ya hizo un trato, ¿no? Ellos ya están más adelantados que nosotros en ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué nos quedamos? Es cuestión de política, nada política. Pienso, ¿no? O sea, no sé, otro que tenga otra idea. Estimado Justo, quisiera, un poco recojo lo que tú acabas de señalar y he puesto en pantalla mientras estábamos escuchándote porque creía que iba muy de la mano esto que estoy presentando con lo que tú señalabas a partir de la pregunta de Ricardo. Y me permito ahora preguntarle a don Alejandro. Estos son 4 pilares que se maneja, ¿no?, en el Centro de Competitividad Mundial y que clasifica el nivel de competitividad de 63 países. Y son los 4 pilares del país: desempeño económico, economía doméstica, comercio internacional, lo que se está listando debajo, inversión extranjera, empleo, precios, eficiencia del gobierno, y luego menciona finanzas públicas, política tributaria, un marco institucional predecible, con predictibilidad, legislación para los negocios apropiada, marco social. Eficiencia de negocios, es decir, lo que llamamos nosotros, seguramente señores economistas, yo no soy economista, pero es el entorno de negocios o el clima de negocios, que hay indicadores muy específicos para ello, es desde el punto de vista microeconómico hacia arriba y no del macro hacia abajo. Macro es los 2 primeros pilares, e infraestructura, que ha sido mencionado por Ricardo y por cada uno de ustedes, amigos invitados. Fundamental. Entonces, estos son pilares. A partir de estos pilares, estimado Alejandro, fíjense en este mismo documento, y ahí, estimado Alejandro, ¿qué reflexión te trae el ranking de competitividad que se tiene al 2020, que lo estoy mostrando ahora mismo en pantalla? Es voy a ver si se agranda un poquitín más, ahí va, en la cual, aquí no sé si se logra apreciar, pero acá, ¿no es cierto?, ranking 2020, y se comienza a listar los países, con los puntajes y la variación, pero esto es lo que está valiendo: Singapur, Dinamarca, Suiza, Holanda, Hong Kong, Suecia, y se van listando en el ranking. En una lectura, estimado Alejandro, revisándolo, tenemos a Chile, nuestro vecino país, nuestros hermanos chilenos, están en el puesto 38 de 63 países en este ranking. 38. Por encima de Polonia, Indonesia, Letonia, Kazajistán, India, Italia. Italia está muy deprimida. Puesto 44 Italia. Filipinas, Turquía, que es un país emergente, los turcos. Hungría, Bulgaria, Grecia. Rusia, 50. Miren, Rumanía y llega por aquí Perú con el puesto 52 de 63, pegadito nomás con México y Colombia, los países justamente de la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Qué reflexiones este pantallazo, Alejandro, qué reflexiones te trae? Bueno, yo creo que, bueno, hay que tomarlo por lo menos como ejemplo Chile, ¿no?, que es un país que está creciendo bastante, invierte en investigación, innovación y desarrollo, montos significativos. Es un país que acaba de incorporarse a la OSD y creo que meritoriamente, y eso está muy bien. Es un ejemplo, buen ejemplo a seguir. Desafortunadamente en nuestro país pues no se hace lo que hacen estos países que están liderando este ranking internacional.
Pero hay una de las cosas que es fundamental para los que nos dedicamos un poco a la investigación y a la docencia universitaria, la fuente genuina de un país o de una empresa, de una economía para ser competitiva es invertir en investigación, desarrollo e innovación. Un país que no investiga, pues no hay manera de que sea competitiva con otras economías o con otros mercados. Desafortunadamente, eso es lo que nos pasa a nosotros. Ya decía que el 0.2 en promedio de inversión en investigación en el Perú es nada, literalmente. Tanto mientras eso no cambie, que no haya una política de investigación seria, un país que mire el futuro, a la luz de la presentación que hizo el colega anterior, pues no hay manera de avanzar, ¿no? Esto es una cosa tan de sentido común. Pero por otra parte, hay un plan nacional de competitividad y productividad que ha estado preconizando o promoviendo el gobierno anterior. Y el avance en torno a ese deseo de hacer el Perú un país más competitivo y con mayor productividad no ha sido evidente, no ha sido notorio, ¿no? Por una serie de razones, esos 4 pilares que acabo de mostrar, pues ahí nosotros tenemos una serie de eficiencias de infraestructura, tenemos en el tema de mercados financieros, en eficiencia de la administración pública. Son aspectos que hacen que un país no sea competitivo y por ello estamos en esta posición, en este ranking mundial. Yo creo que nos falta digamos, un gobierno con una mirada distinta, que un cambio, creo yo, serio, profundo de poner el país en estos niveles de competitividad. Pero yo sería mucho más sencillo, mucho más simple. Mire, nosotros somos, el Perú es un país muy rico en recursos naturales. Somos la segunda potencia en el mundo en cobre. Primero en plata en el mundo. Segundo, tercero en oro, sexto en América Latina, estamos entre los primeros puestos. Esa es nuestra ventaja comparativa. Yo siempre decía, en algunos debates conversatorios que teníamos con algunos colegas, ¿por qué no tenemos en Perú refinerías, por ejemplo, de cobre? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y eso es una inversión, evidentemente, importante, que pudiera de alguna forma agregar valor a los productos que nosotros extraemos de nuestro subsuelo. ¿Por qué Chile tiene? ¿Por qué Codelco tiene? ¿Por qué en Codelco se fabrica cables, alambres, tubos de cobre? Siendo en este momento una de las materias primas más importantes, por ejemplo, en la fabricación de carros. ¿Por qué el Perú no podía tener, siendo una región inmediatamente minero? Yo soy de una región minera, soy de Apurímac. Yo estoy planteando aquí al gobierno regional y al gobierno que venga como reto construir una refinería de cobre en una de las zonas que producen muchísimo cobre, muy cerquita a la mina Las Bambas. Eso es inversión en infraestructura, eso es inversión en valor agregado, eso es inversión también seguramente en innovación de producto, de proceso, de gestión. Y eso es relativamente fácil de hacerlo. Y eso implica, mi querido José Ricardo, voluntad política. Voluntad política. Si no hay eso, obviamente no hay manera de hacerlo. Podríamos nosotros ser un poco quijotescos, un poco soñadores. Si no hay voluntad política, no hay manera. ¿Por qué no se construyen 3 grandes refinerías, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur? Pues seríamos un país que exportaríamos riqueza, que crearíamos valor, que creamos productos con valor agregado, valor añadido. Y así nuestra economía sería diferente de lo que somos ahora mismo, como siempre dicen, un país primario exportador. O sea, hay retos apasionantes en el futuro. Si el gobierno que viene se lo toma en serio, cambia el rostro del país, pues seguramente lo puede hacer. Pero eso, repito, es básicamente voluntad política. De acuerdo. Ricardo, ¿qué opinión te merece? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la voluntad política se da como resultado, si es algo que no funciona, es que no tiene amor al Perú. Pero si da como resultados buenos y aumenta la producción y las mejoras en el país, es porque tiene amor al Perú esa persona. Yo le quisiera preguntar, aprovechar para preguntarte, Alejandro, ¿qué opinas sobre la tendencia del cambio de la matriz energética de los recursos no renovables a los recursos energéticos renovables, que son conocidos como las RERs en el mundo y también proyectado a Perú? ¿Por qué la demora en reaccionar, tanta demora en reaccionar de nuestro país? Volvemos a lo mismo, pero yo quería completar la reflexión anterior mía.
la gente dirá, pero oye, pues si el gobierno próximo se encarga a construir refinerías por aquí, por allá, y el Estado no está para eso, etcétera, etcétera. Este argumento que me parece poco serio. Yo simplemente digo, se puede hacer perfectamente con capital mixto. Una especie de alianza público-privada, o se puede construir una gran refinería en el Perú. Y eso se hace normalmente en muchos países. ¿Y por qué no se puede construir 50% de capital público, 50% de capital privado? Es más, hay una empresa en el Perú que se llama Activos Mineros, una empresa del Estado, 100% del Estado, podía perfectamente hacer este trabajo de promover la construcción de refinerías en el Perú con capital mixto. No estoy diciendo que el capital sea 100% del Estado, que es otro tema que siempre la gente lo ve con malos ojos. No tiene por qué serlo. El tema, yo siempre digo, por la experiencia vivida en el sector público, los principios del management son universales. Son universales. No son válidos solo para la grande, la mediana, la pequeña o la microempresa, ni para la pública ni la privada. Los principios del management, debe quedar claro esto, son universales. En cuanto a la matriz energética, es algo que a mí me preocupa, José Ricardo. José Ricardo, es algo que a mí me rompe la cabeza. ¿Cómo puede ser posible que un balón de gas de GLP, que es un derivado del petróleo, cueste en el Perú 45 o 50 soles, un balón de GLP? ¿Sabe cuánto nosotros producimos localmente? 82% de demanda local se satisface con producción de camisea. 82%. Eso significa que solo importamos el 18% de GLP de otros países. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Si solo importamos 18% y localmente producimos nosotros, gracias, en este caso, una parte Petroperú y otra parte fundamentalmente camisea, plus petróleo, ¿cómo puede ser posible que cueste 45 soles un balón de gas? Eso es una cosa de locos, ¿no? Una cosa que es relativamente fácil de corregir. Ya esa pregunta rompe ciertos paradigmas. Esa idea de que lo que viene de afuera tiene que ser la regla a cumplir, lo que se establece en los mercados internacionales son los que se tienen que establecer en el mercado local, me parece un absurdo total. Pero seguimos con esa historia equivocada. Eso es una cosa absolutamente anómalo. Si casi el 100% de nuestra producción de gas licuado de petróleo que mayoritariamente consumimos, ¿cómo puede costar 45 soles? Como que estaríamos importando el 100% de ese producto, lo cual no es verdad. Entonces, bueno, el debate igualmente de política energética en el país es otro tema apasionante. Apasionante, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo de que el gas se acabará en algún momento. Mientras tanto, no renovable. Apenas usufructúa ese recurso que es recurso peruano. Estimado Alejandro, te saluda Jorge. A ver, la reflexión que yo haría es, el problema no es que el Estado no pueda o no deba quizás tener empresas públicas más o estratégicas. Yo sí creo que tienen que ser estratégicas. El problema es gobernanza de las empresas, porque se hace un mal uso del poder del Estado y se utilizan las empresas para otros fines, y acá no somos un ejemplo digamos, muy claro de que seamos muy correctos en el uso del poder. Ese es el gran, gigantesco riesgo, ¿no? Pero bueno, para más allá de eso, pero sí también es cierto que la actitud muy conservadora del manejo económico de parte de varios países, acá de Sudamérica, por ejemplo, ha pasado factura y ha hecho como que el Estado no es eficiente porque no lo ha sido y ha permitido oligopolios y eventualmente monopolios. Entonces, ni frío ni caliente, ¿no? Hay un tema que hay que ver. Para ir cerrando, porque el programa se nos va en unos minutos. Jorge Luis. Jorge Luis, perdona, solo un apunte, solo un segundo. Yo tengo una experiencia real que quiero compartir. Yo cuando asumí la dirección de Petroperú, encontré una empresa técnicamente quebrada. Había unos 15 millones de pérdida y se estaba quebrando poco a poco y seguramente el objetivo era privatizarla. Y ese año, el año 2003, revertimos esa pérdida. Terminamos el año con 18 millones de utilidades netas. Y el año 2004 conseguimos 185 millones de utilidades netas. El año 2005 dejamos con enormes utilidades Petroperú. Con esto simplemente quiero decir de que no es un tema de privado público. No es que el Estado sea un mal gestor, es un tema de quién lo gestiona, quién lo administra. Nosotros aplicamos simplemente una política de eficiencia y transparencia. Eficiencia y transparencia. Simplemente con eso.
Yo creo que es posible tener buenas empresas como la hay en otros países del mundo. ¿Por qué los peruanos no lo podemos ser? Es la pregunta que siempre me he hecho. Yo le Gracias. tengo que hacer un acercamiento de respuesta, don Alejandro. El problema no es la capacidad de gestión. Se contratan los técnicos y lo gestionan bien. El problema es quién está de jefe y es un poder político. Y depende de quién esté sentado en el presidencia del Consejo de Ministros y como presidente de la República. Ese es el riesgo. El riesgo es gigantesco porque basta que sea una persona que no comulgue. Usted tuvo la suerte que tuvo sus jefes, PCM, presidente, que lo permitieron trabajar y fueron honestos, pero no hay ninguna garantía de que eso constituya, salvo que las reglas de juego, las leyes, permitan de permeabilidad a la gestión y una gobernanza sana. Ese es el riesgo. Y además es un riesgo legítimo porque está en América Latina hay listas largas de ejemplos de una pésima utilización de los poderes políticos en empresas públicas. O sea, ni siquiera en América Latina, en otras partes del mundo también, ¿no? Pero bueno, no es el punto. Yo entiendo que es un tema sensible, pero yo creo que el problema pasa por ahí. Jorge, ¿puedo hacer una acotación? Justo, ¿verdad? Sí, quiero hacer una acotación con las energías renovables y que tiene que ver con... Excelente. Justo te iba a preguntar de eso porque era lo que preguntaba Ricardo también y te ruego ahí tu reflexión final para redondear la participación. Gracias. Te lo pongo muy simple. Tengo colegas que están en Brasil y en Brasil, por ejemplo, las energías renovables, ellos tienen las políticas en Brasil han podido asentar que las energías renovables dentro del objetivo 9 comulguen. Y hay un 60 o 40, 60% en los últimos años que ha subido en energías renovables. O sea, la red eléctrica, el 40-60% es por energías renovables. Y sin ir muy lejos, Chile en su red eléctrica utiliza el 25% de energías renovables. Chile. Y Perú, por lastimosamente, la ley solo nos permite ¿cuánto? 5%. 5%. Entonces, ¿cómo podemos hacer energías renovables si la ley me lo impide? Por el monopolio X, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí. Acá es política, como dije, política, y estos monopolios que nos perjudican, que no nos dejan crecer como país. Y corrupción, está absolutamente cuestionado, ¿verdad, Ricardo? Está súper recuestionado. A ver, no quiero tampoco yo tildar, pero hay cuestionamientos importantes de la prioridad que se le ha dado al gas de camisea para explotarlo. Ya sabemos cuáles son los efectos porque don Alejandro lo ha dicho, ¿cómo puede ser 45? Totalmente de acuerdo, el valor que tiene esto es inaceptable, que es lo que existe ahora mismo, porque el modelo de contrato y las cosas que hubieron por allí están cuestionadas en este momento por corrupción. Si así fue, imagínense, por eso el riesgo es muy alto, que el Estado sea jefe o tenga muchas empresas y si hubiera alguna protección que distinga la parte política de la gestión y la gobernanza de las empresas públicas, yo sería el primero en firmar lo que sea necesario. Pero no está garantizado. Ese es el problema y el gigantesco riesgo, ¿verdad? Y sin amigo cortarte, energía renovable somos un país con una geografía envidiable para poder explotarla. Y no lo hacemos por esta política del 5%. Exactamente. Bueno, esa es mi acotación final. Te agradezco mucho, Augusto. Ricardo, ¿reflexiones finales o primero quieres que Alejandro interactúe como tú desees? Está muy bien. Yo creo que podríamos redondear viendo un poquito más allá, por ejemplo, Islandia, que tiene energía gratis para toda Islandia, para todo el país, gratis, y utiliza geotermia. Y nosotros tenemos la geotermia acá botada. Tenemos la celda fotovoltaica, la energía solar, la eólica, la maremotriz, por donde miremos hay energía. Y estamos pagando mucho dinero por ella. Entonces, yo creo que, como bien hemos escuchado, es importantísimo tener una mirada de sacar a nuestro país adelante, haciendo lo mejor posible, tomando las políticas correctas y las más prácticas, ¿no? Muchas gracias a los amigos que han intervenido el día de hoy. Me ha quedado muchas ganas de seguir conversando con ustedes. Excelente las intervenciones, los felicito. Buenísimas. Muy amables. Estimado Alejandro, por favor, tu reflexión final para que puedas intervenir y contarnos un poco tu posición, tus puntos de vista. Jorge Luis, agradecido. Agradecido, José Ricardo, por esta, como dicen los mexicanos, esta plática sumamente interesante. Aprendí mucho, datos interesantes, valiosos. Esperamos que
se repita y que nos invites para una conversación un poquito más amplia, más sosegada, de temas de coyuntura, que es lo que a nosotros nos interesa muchísimo. Un gran abrazo para todos y muchas gracias nuevamente. Agradecidísimo. ¿Sería tan amable justo, Alejandro, por favor les pido, podrían aperturar sus cámaras simplemente para capturar una imagen simpática y de recuerdo de este programa? Si fuera tan amable, Alejandro. Mi cámara está mal, por eso es que no lo puedo hacer, si no, lo siento muchísimo, pero ahí está en la pantalla mi camarita, si quieren, pues no. Lo siento mucho, muchas gracias. Ay, cuidado. Luis, un gran Te abrazo. agradecemos mucho, gracias a todos. Gracias. Les vaya muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Alejandro. Gracias, Justo. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.